dejamos la puerta abierta a los que pueden entrar tarde debido a esa cantidad de ojos que están ahí. Bien, esta sociedad es la sociedad perfecta. Es la reina y madre de todas las sociedades. Son sociedades que se componen de dos o más socios. Pero aquí los socios no responden como en las sociedades personalistas, porque esta es evidentemente una sociedad capitalista, cuyos socios la constituyen dos o más con la aportación dineraria o no dineraria. Pero el monto de su aportación se va a dividir en títulos y acciones. Y se identifica con una denominación social. No una razón social, sino es una denominación social. Se constituye por escritura pública como todas y vean su código de notariado. En el artículo 46. Y esta regulación les va a servir para todas las sociedades. Lea el artículo 46 del Código de Notariado. Artículo 46 es la escritura constitutiva de sociedad y el 47 es la escritura pública de constitución de sociedad anónima. ¿Cuál de? Lea el 47. 47. Artículo 47 es la escritura pública de constitución de sociedad anónima. Además de los requisitos determinados en el artículo anterior, deberán contener los siguientes: 1. Los nombres generales y domicilios de los socios fundadores. 2. La enunciación clara y completa del objeto de la empresa o negocio de que toma su denominación, el capital de la compañía, el número, valores y clases de acciones en que se dividen, las preferencias en el pago de dividendos y amortizaciones de las distintas series de acciones si las hubieren, las primas que se estipularán en caso de redención y la forma y plazo en que los socios deben consignar su importe en la caja social. 4. El monto del capital suscrito en el momento de la organización de la sociedad y la parte que esté efectivamente pagada. 5. La forma de la administración, las facultades de los administradores, la manera de nombrarlos y las atribuciones que correspondan a la Junta General de Accionistas. 6. Las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta General de Accionistas. 7. La época fija en que debe formarse el inventario, el balance de inventario o cuadro del estado financiero y acordarse los dividendos. 8. La parte de las utilidades que se destinan para formar el fondo de reserva. Y 9. El tanto por ciento de pérdida del capital social que debe de causar la disolución de la sociedad antes del vencimiento de su plazo. Estas sociedades pueden ser de plazo definido o indefinido. Puede ser de plazo definido o de plazo indefinido. Aquí la asamblea de socios decide. Aquí no voy a utilizar el término junta. Aquí ya se emplea el término asamblea general ordinaria, asamblea general extraordinaria, asambleas especiales y asambleas sanitarias. ¿Cómo se forma la denominación social? ¿Tendrá que llevar el nombre y apellido de los socios? Podrán ser. ¿Podrán? ¿O es un término de fantasía? Siempre con el agregado sociedad anónima o SA. Si ustedes a ninguna de las sociedades le agregan SC, sociedad colectiva, responsabilidad limitada o sociedad anónima, las sociedades se consideran personales. Y los socios responden que no, personales. Es que yo constituí una sociedad anónima, no le puso el SA. Lean el artículo relacionado a la denominación social.
Artículo 80. 87. Véalo. Vale. Artículo 87, denominación. La sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima, que podrá abreviarse S.A. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Gracias, María. ¿Qué diferencia hay ahí en este artículo? ¿Puede ser elegido? Libremente. Los Ángeles, sociedad anónima. Libre. Puerto Quetzal, libre. Pero ¿qué diferencia hay cuando se le agrega el nombre o apellido de alguno de los dos? Lean de nuevo cada uno de los. Carlos. Cuando digamos yo el nombre o los apellidos de los de los socios, tendrá que especificarse, digamos, el objeto del negocio. Tendrá que agregarse el objeto del negocio. Ejemplo de una denominación social de una sociedad anónima que tenga el nombre o apellido del socio. ¿Cuál sería el ejemplo? Elencos. Gracias. ¿Será cierto? ¿Cementos Novelas? No. ¿Por qué no? Cementos Novelas o Cementos Progreso, como sea, ¿qué está identificando? Que es una cementera. Inmobiliaria. Resinos S.A. Está identificando cuál va a ser su giro principal. Ahora, quienes trajeron la fotocopia del testimonio de la escritura pública de Constitución. Tienen que traer. Rompo trámite, Carlos, será. Tendría que ser licorería. O licorería. Rompotran es una marca. Pero es un apellido. Potran, apellido, pero ¿qué determina? La marca está diciendo que es un ron. No puede utilizarlo como tequila. Ni como champán. Lo que es un ron. Anzuelo y asociado. ¿Qué quiere decir anzuelo y asociado? ¿Será una sociedad anónima? En una sociedad anónima ustedes dicen, yo soy asociado de Cementos Novelas. A ver. No. Al decir asociados, ¿a qué se está refiriendo? Una asociación civil. A una asociación. ¿Esta es una asociación? No. Una asociación, si es una persona jurídica, no es una sociedad. Una asociación no persigue fines lucrativos. Esta es evidentemente lucrativa. Que divide sus aportaciones en títulos de acción. Quiere decir que cada socio tendrá tantas acciones como el monto de su aportación.
y tendrá tantos votos en una asamblea como títulos de acciones tenga. No es como en las sociedades personalistas que Eddie aportó 50,000, Carlos 100,000 y yo aporté 5,000. Sabemos que Carlos es el socio mayoritario, pero tiene derecho nada más a un voto, los tres. En las sociedades anónimas no. Si Eddie aportó 50,000 y cada título de acción vale 1,000 hectáreas, ¿cuántos títulos de acciones tiene? 50. Y él 100,000, tiene 100. Yo 5,000, tengo 5. Al momento de celebrar una asamblea general, nos ponemos de acuerdo con él para contrarrestar la decisión de Carlos. 50 votos más 5,000 y él tiene 100. ¿Quién es el socio mayoritario? Al momento de elegir un administrador único, él podrá decir, le voy a dar 50 aquí a él y 50 a Odín. Esta sociedad, además de la sociedad de responsabilidad limitada, esta es la que van a encontrar. Sí. Localicen ahí el capital. Todo. Autorizado. ¿Está autorizado? 88. Lea el 88. Capital autorizado. Capital autorizada es una sociedad anónima, es la suma máxima que la sociedad puede incluir acciones y necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado podrá estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad y debe expresarse en la estructura constitutiva de la misma. Capital autorizada, la suma máxima. Pero dicen que podrá ser pagado total o parcial. Pero si está pagado parcialmente, ¿qué es el capital suscrito? Siguiente artículo, ¿qué pasa? El capital suscrito, en el momento de suscribir acciones, es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción. ¿Y cuál sería el capital pagado? ¿Por qué? Eso, ¿verdad? No, pero ese es el capital fundacional. Una sociedad anónima se constituye con un mínimo de 200 hectáreas. Antes eran 5,000 hectáreas, ahora lo bajaron a 100, debido a la ley de extending y el ahora. El capital autorizado va a ser de 500,000 hectáreas. Y son 3. Si los 3 socios pagan los 500,000 de capital, pagado. Autorizado es pagado. Pero, digamos un monto de 500,000 hectáreas. Pero los 3 no llegamos a esos 500,000. ¿Qué indica la ley? Para resolver. Entonces, si somos los 3, él y Carlos y yo, ¿cuál debe ser el monto del capital? Matemática. Ahora, ¿es por los 3 o es por cada uno? Si ahorita Eddie nada más tiene 50,000, Carlos tiene 100,000, yo tengo 5,000, Carlos debe pagar por lo menos el 25% de sus 100,000.
Eli el 25% de 50.000 y yo el 25%, todos los derechos de los 5.000. Matemáticas. Y fíjense que aquí debe de llevar más contabilidad. Prima. Pregunta de examen. Entonces, si no tenemos esa cantidad, por lo menos debemos de pagar el 25%. Pero debe de llegarse al menos al 100% del monto de la aportación. Porque la escritura va a decir, bueno, Ovidio solamente aportó el 25% de su capital suscrito. Puede la sociedad decirle, venga y pague por el completo los 5.000 que está de exposición, él y los 50.000 y cada uno los 100.000. ¿Puede hacer? Sí, eso se llama llamamiento. El llamamiento puede indicarse en la misma escritura pública. Deben de considerar que la escritura pública es ley. Es obligatorio. Y se aplicará en primer lugar antes de la misma ley. Pero no debe ser contraria a la ley. Fíjense. Si Eli no cubre el monto de su aportación, o Carlos no cubre con el monto de su aportación, que es al menos el 25%, o completa sus bienestas, puede ser separado o excluido de la sociedad. No. Lo que dijo en derecho es separación y exclusión de bienes. Más fuerte. Le digo, suscribió el 25%, pero se obligó a 100.000. Ella necesita el capital suscrito y pagado. Si no lo hace efectivo, la sociedad puede excluir o separar. ¿Ya encontraron la noticia? Artículo 226. Lean Artículo 226, causas de exclusión. Son causas para excluir a uno o más socios, además de las concesiones a los proyectos de los artículos 29, 39 y 40 de este código. El incumplimiento por el socio o socios de las obligaciones que les impone la ley o la estructura social, y la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. Son causas para la exclusión de uno o más socios con necesidades no accionadas o suficientes. Primero, la condena por falsedad o por delito contra la sociedad. Segundo, la quiebra. Tercero, la interrupción declarada judicialmente para ser comisión.
Pero exclusión, ¿cuándo voy a ser excluido? Cuando cometo algún acto, pero puedo ser separado. ¿Ves? Artículo 219. Separación de sociedades no ordenadas. En las sociedades no ordenadas, los socios pueden asumir su separación no solamente por las causas señaladas en los artículos 16, 58 y 261 de este código, sino también en los casos siguientes. Primero, si la sociedad, a pesar de tener ganancias suficientes durante los 2 ejercicios consecutivos del gobierno, no reparte utilidades cuando menos del 8% hasta casos separados. 2. Si no se excluye al socio culpable en los casos previstos en el artículo 226 de este código, a pesar de ser requerida la sociedad para ello. 3. Si la sociedad se ha constituido por duración indefinida y el socio manifiesta su voluntad de separarse. En este caso es necesario un aviso previo, por lo menos con un ejercicio social de anticipación. Y el artículo 231 habla de las causas de separación en sociedades accionadas. En las sociedades por acciones, los socios pueden obtener su separación en el caso del inciso primero del artículo 239 y cuando la sociedad cambie su objeto, prorrogue su duración, traslade su domicilio a país extranjero, se transforma o fusiona. El derecho a separación corresponde solo a los accionistas que votaren en contra de la resolución y deberá ejercerse dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se haya celebrado la Asamblea General que tomó el acuerdo correspondiente. La sociedad puede proceder a la venta de las acciones del socio que se haya separado siempre que obtenga, cuando menos, un precio igual a la cantidad que desembolsó para liquidar a este socio. Si en el plazo de 6 meses no se ha logrado la venta, debe reducirse el capital como observarse a los requisitos legales. ¿Qué harían con un socio que no ha pagado el monto del capital? ¿Separarlo o excluirlo? Fíjese, señor, que en este caso es notario, ¿verdad? Carlos indicó que le iba a aportar 100,000 hectáreas y al momento de suscribir la escritura solo suscribió el 35%. Pero tiene que cumplir por lo que dice. Pongámoslo más difícil. Solamente de esos 100,000 aportó 2,000. Que no se le excluye. ¿Lo separan o lo excluyen? Fíjate, ¿qué hacemos? Legalmente, ¿qué podemos hacer? Primero que dejen los dice la Asamblea, porque el órgano soberano. Y decide. Si cometió un acto ilícito, lo excluye. O lo separan. ¿Cuál sería la diferencia? Fíjense que en la separación yo decido irme. Y en la exclusión me dicen, bueno. Esa es la gran diferencia. En la separación yo decido irme por mi voluntad. Y en la exclusión ustedes me dicen, bueno. ¿Qué efecto tendría el que ustedes excluyan o saquen o un socio se retire de la sociedad? ¿Qué efecto tiene para con la sociedad? Eric. Yo tengo ahí una consulta, porque ahí hay de dos: o la sociedad puede adquirir esas acciones dependiendo del capital que ellos obtengan, sin contar el capital de reserva, o dos, inician el proceso de amortización, ¿verdad? Para pues reducir el capital, ¿o no? Ya viene el estudiado.
Si les costó el primer parcial, el segundo parcial, porque vamos a avanzar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como vieron buenos resultados, vieron medios resultados y vieron resultados malos. ¿Qué es lo que pasa con derecho mercantil? Les explota la cabeza, ¿verdad? Porque lo que vieron en civil quieren estudiar a la persona natural individual y a la persona jurídica igual. Pero ya en mercantil se tendrá que diferenciar que es una sociedad civil y que es una asociación. Y aquí que es una sociedad. Y cómo esa sociedad va a llevar a cabo negocios. En el futuro, ustedes van a ser asesores de sociedades mercantiles. Sean bancos, sean financieras, sean cosas de valores, sea cualquiera. Inmobiliarias, que tienen ustedes que constituirlas, y además de que son los notarios para escriturar cada una de las propiedades que venden, tienen que saber de derecho tributario, cómo van a hacer los cobros, qué deben de pagar, qué derechos tiene el socio, qué derechos tiene el vendedor y el comprador. No es como celebrar una cita de comparación del derecho civil. Aquí es macro. Porque la sociedad entonces trabaja macro. Y si se percataron en una de las lecturas, se indicaba esa sociedad tenía una empresa. ¿Interpretar? Entonces aquí llevan a cabo negocios jurídicos mercantiles, sean comerciantes o no comerciantes. ¿Qué es lo que pretendemos con derecho mercantil? Que ese cúmulo de conocimientos que tengan tan cerrados y positivistas, formalistas, en el derecho mercantil, hay una explosión. Mientras que en el derecho civil hay una explosión. Para mí, aquí hay una explosión hacia afuera. El efecto entonces sería, si hay un socio que es excluido o un socio que es separado, el capital disminuye en proporción al monto que dejó de pagar el socio. Pero él dice, bueno, la sociedad puede comprar sus propios, adquirir sus propios títulos de acciones. Sí, ella compra. Pero ¿cuál es el plazo que tienes para poder venderla? 6 meses. 6 meses. Si no lo hace, Fíjate, Manuel, tiene que iniciar el proceso de amortización. ¿y qué es amortización? Ahorita te lo digo porque lo tengo apuntado. Te dan los pagos. Fíjate que dice el término amortización, no es para nada. Usted tiene que amortizar también. Aquí el término amortizar cambió. Y es dejar en efecto los títulos de acción. Consiste en... Es la muerte civil de los títulos de acción. Eddie. Lo que tengo apuntado es que consisten en la cancelación de un cierto número de acciones que pierden su calidad de títulos representativos de parte de capital, pagándole al socio que sufre la amortización valor contable de la misma. Y ese término cancelación debemos decir, ¿le pago o la dejo sin efecto? Podría tener que pagarlo. Podría dejarlo sin efecto. Dice el valor contable. Quiere decir que el título, pongamos un ejemplo. Un título de acción del Banco Industrial. Ustedes son socios. Y ese título de acción tiene un valor de 10 pesos.
y son 10.000, pongamos, socios, o 10.000 acciones. El valor contable son 10 hectáreas. Pero ¿en cuánto venderían ustedes su título de acción del Banco Industrial? Porque Banco Industrial será una simple sociedad mercantil. Es una sociedad especial porque es un banco y que genera mucho dinero. No solamente préstamos, depósitos, manejan tarjetas de crédito, que eso es lo que les da mucho más. El valor potencial de un título de acción es superior que al valor contable. ¿Cómo hacen para transferir los títulos de acción? Solo estamos estudiando algo más, pero lo venden por escritura pública. Perfecto. Entonces, los tres constituimos la sociedad y nos dicen, aquí están sus títulos de acción, por el monto que apostaron a hoy. Si no tenemos los títulos de acciones en ese momento, ¿qué me dan, Edwin? Me perdí. Si en ese momento no tenemos los títulos de acción, Una certificación. a ver, díganlo bien, El certificado provisional. están certificados provisionales. ¿Al título? Esos certificados provisionales, van a ir a la redundancia provisional, los darán mientras nos entregan los títulos, ¿verdad? Y no pueden excederse un año. Porque eso acreditará mi calidad de socio. Y cada vez que haya asamblea general ordinaria o extraordinaria, yo tengo que exhibir ya sea los certificados provisionales o los títulos de acciones. Para que ante el ente administrador acredite yo que soy socio y dos, que tengo derecho a voz y voto. Y se lo voy a complicar más. Porque hay acciones ordinarias o comunes. Y hay acciones preferentes o específicas. En las preferentes me van a decir, Ovidio, sí. Y te vamos a dar un monto un poco superior al que tenés derecho, pero al momento de las asambleas te quedas callado. Tengo preferencia sobre más utilidades, pero debo quedarme callado. Voto. Licenciado, fíjese que tenemos que celebrar una asamblea general ordinaria que debe celebrarse en los 4 meses siguientes al cierre comunitario. Pero no tenemos los libros de actas de asamblea obligatorios. Tiene que dar actas de asambleas generales y actas del Consejo de Administración o de Administración, inscritos en el registro mercantil. Pero resulta que no los tengo. ¿Puede levantar acta notaria? A falta del libro de actas, ¿puedo levantar acta notaria? Y no me digan que no lo saben porque lo vimos en la clase anterior. Se levanta acta notaria.
Y esas actas administrativas o notariales deben de consignarse y registrarse en el registro mercantil. Localicen derechos y obligaciones de los titulares de acciones. Voy a repetir. Es que si son derechos de los accionistas es el 105. 105, lea el 105 ahorita. Artículo 105. Derechos de los accionistas. La acción confiere a su titular la condición de accionista y le atribuye como mínimo los siguientes derechos. 1. El de participar en el reparto de las utilidades social y del patrimonio resultante de la liquidación. 2. El derecho preferente de su suscripción en la emisión de nuevas acciones. 3. El de votar en las asambleas generales. Estos derechos se ejercitarán de acuerdo con las disposiciones de este código y no afectan cualesquiera otros de los establecidos a favor de las clases especiales de acciones. Son los derechos mínimos a la cual. Son los derechos mínimos. Pero al final del artículo decide, independientemente de que hay otro tipo de o clase de acción, se está refiriendo a las acciones especiales o preferentes. Ahí a la par puedes poner que existen acciones ordinarias o comunes y de acciones especiales o preferentes. Y las acciones deben de ser nominativas. No existen acciones al portador. En su cuaderno deben de llevar un libro de títulos de acciones. Para terminar con la pregunta que fíjense, yo tengo 10 acciones de Banco Supuesto, tengo necesidad de dinero, pero no llego todavía y me urge el dinero, que cuando haya repartición de utilidades yo necesito el dinero. ¿Puedo vender mis acciones? Sí. Al valor contable, sí. Por el pago de impuestos. Porque si le pongo en la compra-venta, que son 50,000 quetzales, estoy eludiendo. Se llama elusión de impuestos. Eludir. Y puedo ser castigado. ¿Ustedes celebrarían una escritura pública o privada de la compraventa de acciones? Les voy a poner un ejemplo. Tengo una chequera. Emito cheques. Emito un cheque a favor de Pablo. Pablo le debe a Orlando. ¿Puede transferirle ese cheque a Orlando? Se lo di por 5,000 quetzales y él casualmente le debe 5,000 a Orlando. Han visto los cheques, ¿verdad? Sí.
¿Han manejado chequera? ¿Puede transferirse? Sí, eso se llama endoso. Pero ¿cómo el endoso si las cantidades sobrepasan el límite de lo que pueden cambiar en un banco? ¿Pero qué a qué se está refiriendo? ¿Al cheque o al título de acción? No, al cheque. Cheque, por ejemplo, usted le hace cheque a él a nombre de él. Aunque él me lo endose, cuando yo vaya al banco y quiera depositar o cambiar, el banco me va a decir que no me lo puede cambiar porque el cheque no está nombre mío. Está endosado, sí, pero por la cantidad no me lo puede cambiar. ¿Por qué? Por la cantidad. Porque si yo le estoy pagando un cheque ¿sí? A él por 5,000 y él le debe a usted 5,000, ¿se lo puede endosar por 5,000? ¿Por qué no va a decir el cajero pagador? Mire, no se lo pago porque él es a nombre de Pablo, está ahí. Sí, pero yo tengo el endoso. ¿No negociar? Ah, bueno, ahí es otro rollo. Ok. Pues, ahí es otra cosa. Localicen el cheque ahí en su código. Porque les voy a preguntar, localicen el cheque en el código civil, ¿lo van a encontrar? No. Bueno, yo le tengo la página 494. Ahora, ¿a qué libro se refiere el cheque? Indica que son títulos de crédito. Váyanse a la primera parte, dice qué libro se estudian los títulos de crédito. Y eso es lo que se refiere con los títulos de crédito. Y dentro del cheque, localicen que es el endoso. $4.99, Silvana. Entonces, el cheque no negociable. No negociables, no. No puede haber endoso de cheques no negociables. El cheque o el título de crédito que diga no negociable, no pueden transferirlo por nada del mundo. Solo lo puede cobrar el que tiene el nombre. Nada. Si no, es nulo, es ineficaz. ¿Pero qué es el endoso, discípulos? Es la transmisión del título. Ese es el endoso. Y puede haber una cadena de endosos. Resulta que Orlando también le debe a Madeline, se lo endosa. Y Madeline le debe a Adrián, se lo endosa. Es una cadena de endosos. Y si no alcanza a cubrir, ustedes le ponen un papel extra con tape o pegado con goma y pueden seguir endosando. Esto se llama cadena de endosos. Porque la ley no le dice cuántos endosos tiene que dar. Lo mismo es en el título de acción. Tengo el título de acciones y en el reverso va a decir endoso a favor de en tal fecha. Y como hay un libro de registro de acciones, se debe de registrar en el libro de acciones para indicar que ese título de acción ya no le pertenece a Ovidio Pardo, sino le pertenece a Orlando. Y con eso él va a acreditar su calidad de endoso. No es que sus títulos le pertenecían a Ovidio Pardo. Está el endoso, y aquí está el libro de registro. Señor órgano de administración, díganle a Eric que el nuevo socio es Orlando. Es endoso, es una forma de transmitir. Ahora, si recibe una cantidad superior a los 1,000 quetzales que vale el título de acción, esto es verdad. Ya ustedes otorgan un pagaré o celebran un negocio confidencial.
que la venta de los 5 títulos de acciones fue por 1 millón de quetzales, pero contablemente solo vale 1,000 quetzales. Porque el negocio existía. Incluso los títulos de acciones y cada título de acciones era derecho. ¿Cuáles son los órganos que contiene o representa la sociedad de salud? Una pregunta para cambiar de temas de acciones. Usted mencionó que no se podían incluir las acciones a títulos de portador. Usted ha leído el artículo. Hay un artículo que indica ahí, localícenlo, que los títulos de acciones solamente pueden ser nominativos. 108. Léalo, Eddie. Artículo 108. Acciones. Las acciones deberán ser nominativas. Las sociedades anónimas constituidas antes de la vigencia de la ley de extinción de dominio, cuyos pactos sociales faculta emitir acciones al portador y tengan pendientes la emisión de acciones, deberán realizarlas únicamente con acciones nominativas. ¿Por qué creen que ya no hay títulos de acciones al portador? ¿Por qué creen? ¿Ah? Por seguridad, cualquiera podría hacer el cambio o acreditarse la propiedad de ese título. Pero si la misma norma se nos está diciendo. Antes de la ley de Lavado de dinero. Entonces, ¿qué sucedía? Constituían las sociedades anónimas, venga el procurador y venga la secretaria. Ustedes todos van a ser socios de esta sociedad, pero que van a aportar como ustedes. Al momento de cualquier problema, ¿quiénes iban a afrontar? A los que pusieron. A la secretaria de la procura. Y se habían lavado de dinero. Crimen organizado. Asociación ilícita. Entonces eso se llamaba antes levantar el pelo. ¿Es cierto? Venía un juez y levantaba. Estaba Otto Pérez Molina, y los otros encharchados, ¿verdad? Pero eso como lo determina, pues. Por eso se dice todavía. Debe ser nómina limpio, entre comillas, porque todo siempre va a haber limpio. Ahora se llama testaferro. Ustedes no van a hacer testaferro, porque van a ser acusados de testaferro. Usted si no, así fíjese que él me dijo que hiciera el favor que firmara. Es testaferro y después no se va a hacer. Porque usted no debería hacer. Y le voy a poner una comparación. Fíjate que tengo necesidad y tengo que recibir dinero. Abrir una cuenta de ahorros, a tu nombre. Y ahí va a ingresar dinero. Y después me lo das a mí. ¿Quién se va a ir detenido? ¿Acusado de qué? ¿Lavado de dinero o extorsión? Ustedes ven ancianitas que la vieja ahí detenidas porque prestaron a cambio de recibir dinero. Entonces la vive dice, bueno, si es ama de casa y está recibiendo 50,000 mensuales, ¿de dónde lo recibe? De remesas, vamos a decir, tiene parientes del extranjero y ahora todos estamos controlados. Bueno, y empiezan a seguir la línea. Ella se va a detener.
y los otros han ganado 1000. Y ella va a ir a pasar 10 años si es que sale viva. Nunca presten sus cuentas, ni depósito monetario, ni de ahorro, nada. Ni se vayan a meter a firmar documentos en blanco, nada, porque están estudiando. Sí, somos buenos amigos. Mira, se vive de fiador. Sí, nos dejan de pagar, se escabulló. ¿Y a quién van a demandar? Al fiador. Es que yo le presté Foxy, me embargaron el sueldo. Eso es derecho mercantil complementado con derecho financiero, tributario y penal. Simple. ¿Qué dice el compadre? Y tengo que pagar 3 meses. Y a los 3 meses, cuando me voy a ver, ¿cómo tenía que tener? Me lo habían pagaron completamente la deuda. Entonces, ¿ahora qué es? Dice, bueno, usted hace un préstamo, dejó de pagar el deudor principal, usted es fiador. Si alcanza a cubrir, ya no le embargan, sino se lleva su cantidad de dinero. Usted lea el contrato, decía que en caso no pudiera pagar el deudor principal, usted se hacía cargo. Voy a dejarle su dinero. Pero es que yo, aquí está el contrato. Bancos. Hasta la Biblia habla de... A ver, ¿qué dice la Biblia? Si vas a pedir al fiador, prepárate para pagar. Ustedes estudiaron el contrato de mutuo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del contrato de mutuo o no? ¿O no? O el contrato de alquiler. Meten ahí fiadores, los depositarios. Tienen que pagar la renta. No, es que yo no puedo porque yo solamente firmé. Si usted puso deudor mancomunada y solidariamente responsable, puede demandar al principal o puede demandar al fiador. Y no puede decir, mire, vaya a demandar primero a Carlos. No, porque hablé que me demandaron. ¿Por qué? Porque decían mancomunada y solidaridad. Busquen la solidaridad del Código Civil. Este es el derecho civil trasladado al derecho mercantil. La mancomunidad solidaria. Artículo 1352. 1352. Mancomunidad solidaria. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos puedan ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación, y el pago hecho por uno solo libera a los demás, y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito, y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. ¿Estudiaron ese artículo? ¿Recuerdan ese artículo? Yo no sé, pero hasta después que me ven. Lo leyó hasta después de que le haya quitado el dinero. Solo el artículo 1353 lo complementa. Dice: la solidaridad no se presume, debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. La solidaridad expresa podrá pactarse aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo ni por plazos ni condiciones iguales. ¿Cómo se entiende, cómo se interpreta la norma del derecho civil? Si soy deudor solidario, debe de constar en la escritura. En la escritura. El derecho mercantil. La solidaridad es automática. En la contratación mercantil, la solidaridad es automática. Quiere decir que no hay necesidad de poner de forma automática se hace.
Y dice este artículo, son varios solidariamente responsables. El acreedor puede ir en contra todos o contra solo uno de ellos. Porque hice un estudio patrimonial a ver si Rina tenía suficiente dinero, si ella tenía bienes, si ella tenía trabajo. Y resulta que ella tiene una propiedad. Y le pago la propiedad. No, pero usted tiene que ir contrario a su dinero. ¿Por qué? Porque es la que tiene tiempo. Y aquí viene otra institución del derecho mercantil. El patrimonio. ¿Qué comprende el patrimonio? No solamente las categorías, sino también las leyes y las calles. ¿Y para qué está el patrimonio? Para garantizar el cumplimiento de los beneficios. Podemos carecer nosotros de patrimonio. Ni el declarado incapaz o interdicto puede carecer de patrimonio. Tienen que tener patrimonio. ¿Por qué? Porque de lo contrario dejan de ser personas. Bueno, el derecho romano, ¿qué hacía? ¿No pagaba? Pues esclavizaba. Dios sin rey. El derecho mercantil. Se metió una deuda y es fiador o no es fiador. No, es que no te preocupes, no dice nada. Dice, no, puede leer que dice que no sos solidariamente responsable. Sí, mercantil, tampoco. Es que si yo lo desconocía, le voy a decir, pues, nadie puede desconocerlo. Nadie puede ignorar la ley. Entonces, integren las normas, muchachos. Cada artículo tiene que ver con otros artículos. Integración de normas. Esto se llama en derecho común. En introducción al derecho. ¿Cómo se llama? Hermenéutica. ¿Y la estudiaron? Sí. Sí. ¿Y están ahorita en? 4. Sigamos. Artículo 86. Establece. Capítulo 6 de la sociedad anónima, disposiciones generales, es decir, se aplica todo. Después entra la parte 3. Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubieran suscrito. Quiere decir que la responsabilidad no es personal del socio, sino que está en los títulos de acción. 87. La sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente, con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima, y escúchenme, que podrá abreviarse. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de 2 o más de ellos. Pero, en este caso, deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Ejemplo, banco industrial. Está indicando que es un banco y que su actividad es la bancaria. Y tiene operaciones activas, pasivas y neutras. Un banco. 88.
capital autorizado. 1. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones, sin necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado podrá estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad y debe expresarse en la escritura constitutiva de la misma. Entonces el capital máximo: 500.000 quetzales, 2 millones, 5 millones, 50 millones. Pero el socio tendrá que suscribir de acuerdo al monto de su aportación. ¿Tengo necesidad después de celebrar una asamblea general para aumentar capital? No, porque pagué apenas de esos 10 millones 500.000. ¿Debo celebrar una asamblea para subir el monto? Notario llega a su oficina y dice no, porque ya está autorizado por el registro mercantil el monto máximo. Ahora, si pasa de 10 millones, ahí sí tiene que asamblea general nueva para aumentar el capital. ¿De lo contrario? 89. Capital suscrito. En el momento de suscribir acciones, es decir, cuando firma la escritura, es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción suscrita. Carlos tiene 100.000, Eric tiene 50.000 y yo 5.000. Cada uno tenemos que pagar por lo menos el 25%. Aún el capital sea 500.000, 10 millones. 90. Capital pagado inicial. Al constituirse una sociedad anónima, el monto del capital inicial de la misma será por lo menos 200. Bajo. ¿Pero para qué? Según el gobierno es o el Estado, para generar desarrollo económico. Aportaciones en especie. Entonces aquí ya viene la aplicación, ¿verdad?, del artículo 27. ¿Cómo podemos aportar? Las acciones podrán pagarse en todo o en parte mediante aportaciones en especie, en cuyo caso cesará lo dispuesto en el artículo 20. Quiere decir que puede ser dinerarias y no dinerarias, pero debemos de estimar siempre el monto de las aportaciones no dinerarias. 92. Esta se reformó y ahí tiene que aparecerles a ustedes que fue reforma. Aportaciones en efectivo. Las aportaciones en efectivo podrán entregarse a uno o más administradores o depositarse en un banco a nombre de la sociedad. Al extremo se hará constar en la escritura social. El depósito bancario será obligatorio cuando el total de aportaciones en efectivo exceda de la cantidad de 2.000. Quiere decir que van a abrir ustedes, le indican al banco, se va a constituir la sociedad anónima denominada Repuestos Figueroa Sociedad Anónima, con un capital autorizado suscrito de tal. Por el momento van a pagar 2.000 pesos. Le abren la cuenta de depósito, se la llevan a ustedes y deben de comprar en la escritura pública. Ya sea que transcriban la boleta o la pongan al final como anexo, que se le llama atestado. Esto es lo que el atestado en derecho no sale. Segunda parte. Cuando la sociedad mercantil posea una cuenta bancaria, es obligatorio que el efectivo que se encuentra en el resguardo de uno o varios administradores sea depositado en la misma. Es decir, que el monto se lo vamos a dar a los administradores y el administrador está obligado a ir a abrir. 93. Anuncio de capital. No podrá anunciarse el capital autorizado sin indicar al mismo tiempo el capital pagado. Entonces hay capital autorizado, suscrito ahí. Primera tarea. Diferencia entre capital autorizado, suscrito y pagado.
94. Aportaciones no lineales. Aquí sigue pues, el artículo 27 de la parte general. Los socios que aporten bienes consistentes en patentes de invención, estudio de prefactibilidad y factibilidad, costos de preparación para la creación de la empresa, así como la estimación de la promoción y fundación de la misma, de conformidad con lo expresado en el artículo 27, no podrán estipular ningún beneficio a su favor en que menoscabe el capital, ni en el acto de constitución, ni en el momento de disolverse y liquidar la sociedad, siendo nulo todo pacto de contrato. Quiere decir que ustedes pueden aportar, ustedes son inventores, aportan una invención. Y agregó ya los estudios de factibilidad que estudiamos anteriormente. Aquí ya le dicen mucho más. Puedo aportar una invención de un aparato que inventé y que está inscrito en el registro de la propiedad intelectual. Sí. ¿Puede Arjona aportar su derecho autoral de la canción verbo y no sustantivo? Sí. ¿Verdad? ¿Qué va a generar eso? Mucho más. Y es una discográfica. 95. Límite o participación de fundadores. Fundadores. La participación concedida a los fundadores en las utilidades netas anuales no excederá del 10% ni podrá abarcar un periodo de más de 10 años a partir de la constitución de la sociedad. Esta participación no podrá cubrirse sino después de haber pagado a los accionistas un dividendo del 5%, por lo menos, sobre el valor nominal de la acción. Dejen ahí en stand-by fundador. ¿Pueden ingresar a la sociedad después otros socios? Sí. Pero si ellos o nosotros la constituimos, somos socios, fundan. ¿Vamos a gozar de un privilegio? Sí. Pero a través de otro documento. 96. Gracias. Bonos o certificados de fundador. Para acreditar la participación a que se refiere el artículo anterior, se expedirán títulos especiales denominados bonos o certificados de fundador, sujetos a las disposiciones de los artículos siguientes. Entonces, un socio fundador tendrá derecho a un bono o certificado de fundador si se establece en la escritura pública. De lo contrario, no. ¿Qué es un bono o certificado de fundador? Es un beneficio extra además de los títulos de acción. No es un título de acción, lo dejan en claro. No son títulos de acción, son bonos o certificados adicionales. Estos bonos solo otorgan derechos patrimoniales y no corporativos, ¿verdad? Así es. Sí, porque no le dan derechos ni a vos ni a vos. Siguiente, 97. Limitación a bonos o certificados de fundador. Los bonos o certificados de fundador no se computarán, era la pregunta de él, en el capital social. No autorizarán a sus tenedores para participar en él o en él a la disolución de la sociedad, ni para intervenir en su administración. Solo confieren el derecho de percibir la participación en utilidades que el bono o certificado exprese y por el tiempo que el mismo se indica. Veamos entonces la clase de bonos o certificados de fundador. Los bonos o certificados de fundador podrán ser nominativos o al portador. ¿Por qué? Porque no son títulos de acción. Y deberán contener la expresión bono o certificado de fundador con caracteres visibles. ¿Para qué? Para diferenciarlos de los títulos de acción. 2. La denominación, domicilio, duración, capital de la sociedad y fecha de constitución. 3.
el número ordinal del bono y la indicación del número total de los bonos emitidos. Este es el primer bono de 14 bonos. ¿Cuál? La participación que corresponda al bono en las utilidades y el tiempo durante el cual debe ser pagado. Y sí, firma del administrador. Tercera tarea. Con diferencia entre los títulos de acciones y los bonos o certificados de fundador. Pónganme atención. En los títulos de acciones, yo tengo derecho a voz y voto. Y tendré tantas acciones como el monto de mi aportación. Entonces, me da la calidad de socio. Y tener derecho y voto en asamblea general. El bono de fundador, nosotros tres, decidimos que además de las utilidades que podemos recibir cada año, nos vamos a recetar como socios fundadores, ¿qué cantidad? ¿Qué porcentaje? El 5% sobre qué. Entonces, resulta que todos ustedes son socios posteriores y nosotros somos fundadores. Viene el órgano de administración, convoca asamblea y Orlando es el administrador. Y en la agenda tendrá que indicar utilidades, pérdidas o ganancias. Y si hay utilidades, va a decir, bueno, ustedes 15 días antes de la asamblea deben de traer sus títulos de acciones y acreditar que son socios. O depositarlas en un banco. 15 días antes de la asamblea. Antes de la asamblea. No, se lo estoy adelantando, pero para que vamos entendiendo qué es esto. ¿Qué hace el órgano de administración? Ver si hay utilidades, si hay pérdidas, están cuadrados. Si hay ganancias, entonces va a designar. Eddie tiene derecho a, tiene 50 centavos. Eso equivale al millón que ganamos a 25.000 hectáreas. Carlos tiene 100.000, tiene derecho a 50.000 hectáreas. Y yo a una mínima. Y los demás socios, dependiendo del monto de eso, ella debe dar contabilizado, porque antes de la asamblea, cada socio tiene que pasar a ver el balance. El balance. Y volvemos a dar a matemáticas y a contabilidad. ¿Será cierto lo que a mí me va a ganar? Pero Orlando, dentro de la asamblea, tiene que dar cuenta de todo. ¿Cómo está integrado? Cada socio puede llevar a su contador. Lo que quiera. Pero antes que el socio tuvo a la vista el balance. Si es verdadera la utilidad o no. Y en el balance hay que decir, además que se le va a repartir utilidades a cada socio, Carlos, Eli y Ovidio tienen derecho al bono de fundador. Quiere decir que además de los 50.000 que reciba, va a recibir un 5% más. Como socio fundador. El balance general. De balance. Pérdidas y ganancias. Es decir, ya saca lo neto. Porque la administración va a decir, bueno, tenemos ya presupuesto para el próximo año y se va a gastar tal. Ustedes tienen que manejar asuntos de presupuesto. Más que todo el auditor o contador. Pero ustedes como socios no van a caer también. Tienen que ver. Entonces, tienen derecho, o tenemos nosotros derecho a un bono. Pero además, Madeline y otros son socios preferentes. Se le va a dar un poco más. ¿Pero a cambio de qué?
¿Es factible? Sí. Entonces ustedes como socios, para su futuro, o si sus papás son socios de sociedades, ustedes tienen que saber ahora, papá, ¿estás haciendo esto? ¿Cómo estás haciendo? O abuelo, me vas a dejar esa herencia, pero yo no quiero que venga con ¿verdad? Y ojo, y perdón si hay algún contador o auditor, cuidado. Ustedes como notarios autorizantes tienen que conocerlos. Y como socios, más todavía. Porque son sus derechos. Es su aportación. Y ustedes lo que quieren es generar. Sin trabajar. O pueden trabajar dentro de la sociedad, sí, como administradores, gerentes. ¿Tienen un sueldo? Sí, pero eso es sueldo, no es el dinero. ¿Verdad? ¿Pueden los socios ser administradores? ¿Pueden ser gerentes? Sí. ¿Pueden ser socios de otras sociedades? Por supuesto, siempre y cuando no haya conflicto de interés. Y deben de saber con quiénes se van. ¿Han escuchado estas, la superintendencia de banco o la superintendencia de administración tributaria de 400 y picas sociedades que les comenté otra vez? De la mayoría era el mismo notario el que constituía y el contador era el mismo. Hay un riesgo enorme de que van a pagar, porque ya han ido del Ministerio Público a ver si están ubicadas las empresas o las sociedades en esos domicilios y están en áreas rojas. Y no existe. A eso se le llama sociedades de cartón. Entonces, ¿qué hizo ahí el juez y el Ministerio Público? Levantar el velo. ¿Quiénes están atrás? Y la secretaria y el procurador. Cuidado. Y ustedes como notarios también, cuidado cuando constituyan una sociedad de cartón. Bien, quedémonos por el momento allí. Traen estas tareas. Víctor, ¿tú tienes que entregarlas? No, el tiempo, pero no capaz de hacer que nosotros lleváramos a tu turista porque no tienen allá. No hay tiempo para entregarlas.